introducción y pasar a la siguiente súper corta. Como ustedes ya han visto en instrucción tutorial, ya vamos a terminar, silencio, ya vamos a terminar con insuficiencia cardíaca. La parte de la presión arterial es súper sencillo, ya entendiendo todo esto. Estábamos hablando del principio de Frankenstein, que es una relación entre el diámetro del músculo cardíaco, su capacidad para poder extenderse o su elasticidad, y el llenado, o sea, la precarga, ¿cierto? Entonces, la precarga va a producir que el gas cada vez mejor, ¿cierto? Ya. Esto ya hablamos, con lo relevante, ya hemos pasado esto. Listo, ajá. Ya, muy bien. Entonces, sin embargo, lo que hemos hablado en la primera clase, es lo que se le llama shock circulatorio. Por eso es muy importante que lo tengan, porque se le va a preguntar en el examen varias veces. Shock circulatorio como su mismo nombre lo dice, shock circulatorio es una enfermedad del sistema circulatorio, que puede ser corazón o puede ser vasos sanguíneos. Ya habíamos visto que el shock cardiogénico y el shock distributivo, que se divide en séptico, anafiláctico, neurogénico. Doctor, Ya, sí. ¿puedes escribir con esto? No sé, ya. A ver, vamos a pasar. Doctor, acá tengo mota. Shock cardiogénico, shock distributivo, que se divide en séptico, anafiláctico y neurogénico, ¿cierto? Ya. Esto se llama shock circulatorio. Ahora, ¿se podría hablar de una insuficiencia cardíaca? Lo que dice el libro de fisiopatología del corte lo trata de dividir, porque esto lo trata como un problema agudo, ¿ya? Que está dentro del shock circulatorio. Y a su vez trata de dividir esto, de diferenciarlo de la insuficiencia cardíaca per se. Sin embargo, el mecanismo fisiopatológico, especialmente si tienes shock cardiogénico, es similar a la insuficiencia cardíaca. Podríamos hablar lo que es el shock cardiogénico, donde el gasto cardíaco está disminuido, es un extremo de una insuficiencia cardíaca aguda. En cambio, la insuficiencia cardíaca crónica es una insuficiencia cardíaca que lleva meses, años de remodelación cardíaca. Entonces, esto de acá es el cardiomiocito, y no se olviden, siempre se les va a preguntar que el cardiomiocito, las fibras de actina miocina funcionan con dos cosas, con ATP y con calcio, ¿cierto? Entonces, acá hablan de los digitálicos. Los digitálicos, se les dijo en la última clase, que son medicamentos que permiten que el calcio permanezca más tiempo dentro de la célula, no escape de la célula, y con eso mejora de alguna manera la fuerza, contractibilidad cardíaca. Sin embargo, no se usan digitálicos en shock cardiogénico. Los digitálicos se usan en una insuficiencia cardíaca crónica, donde también hay una debilidad muscular de las fibras musculares cardíacas. Entonces, si nosotros tratamos de clasificarlo de una manera más ordenada, más comprensible, y tenemos esta situación de acá: bomba cardíaca, sistema circulatorio, ya, y acá tenemos el shock distributivo, shock cardiogénico con problemas agudos. Si hablamos de un problema crónico cardíaco, ya estamos hablando de insuficiencia cardíaca. El libro Laporte lo considera a estos agudos como shock circulatorio, sea cardiogénico o distributivo, y sus variantes. En cambio, el crónico lo divide en dos: insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. En donde lo que lo define, y esto se le va a preguntar cada rato, es la fracción de eyección. Si la fracción de eyección está disminuida, es un problema sistólico. Si la fracción de eyección está conservada y hay insuficiencia cardíaca, tampoco está sana.
es una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no es cierto? La fracción de eyección es aproximadamente 60%, entonces el libro dice entre 55 y 70%. ¿Ya? Es la cantidad de sangre, de porcentaje de sangre que es eyectada por la parte del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? ¿No? Es muy sencillo de entender. En cambio, la disfunción diastólica no es un problema de contracción, es un problema de relajación anormal, en donde la fracción de eyección es normal, pero hay una alteración en el llenado. Y según el principio de Frank-Starling, si tenemos un pobre llenado, también va a haber un pobre volumen sistólico, un pobre gasto cardíaco por ende. Por más que la fracción de eyección esté conservada y haya una buena fuerza, como no está botando una gran cantidad de líquido porque la carga es baja, por más que el corazón sea fuerte, igual va a haber insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una pobre precarga, mal llenada. Tiene que haber un buen llenado y también una buena contracción y expulsión de sangre. Entonces, la falla sistólica, la diferencia es que la FEBI está alterada, está disminuida en menos del 55%. En cambio, la diastólica, la FEBI es normal, pero hay una relajación anormal y por ende hay poca precarga. Teniendo en cuenta que precarga es el volumen al final de la diástole. Si se llena pobremente, porque por ejemplo tiene una cardiomiopatía hipertrófica y están tan rígidas las paredes del corazón que no se llenan bien, no va a tener buena precarga y por ende el volumen sistólico, volumen inyectado, va a ser pobre, por más que tenga fuerza el corazón, por más que tenga una buena fuerza contractilar, la cantidad de sangre expulsada va a ser mínima, no porque el corazón no tenga fuerza, sino porque no tiene precarga, ¿no es cierto? Entonces es una disfunción diastólica, esa es la diferencia de la sistólica. Siguiente. Y ya hablamos de una FEBI de menos 40%, ya naturalmente es una disfunción sistólica. Consecuencias. Si no tiene fuerza el corazón, pero hay buen volumen circulatorio, hay buena precarga, se llena adecuadamente, pero tiene pobre fuerza, va a aumentar la precarga más, porque se va a llenar el corazón de más sangre, al no poder expulsarla. Se llena, pero expulsa poquito. Se llena, pero expulsa poquito. La precarga va a subir de manera viciosa. Va a haber dilatación ventricular por ende, ¿no es cierto? ¿No? Si se llena como un globo, se sigue llenando y no tiene la fuerza de expulsar, se va a ir hinchando como un globo que se sigue llenando de agua, ¿no es cierto? Y por ende va a haber congestión pulmonar, porque recuerdan que ¿de dónde viene la aorta? ¿De dónde viene la aorta? ¿De dónde sale la aorta? ¿De ventrículo izquierdo. ¿Y el ventrículo izquierdo de dónde recibe sangre? De la aurícula izquierda. ¿Y la aurícula izquierda de dónde recibe la sangre? De la vena pulmonar. ¿Y la vena pulmonar de dónde regresa la sangre? De los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si el pobre corazoncito se empieza a congestionar de sangre porque su FEBI es disminuida? Retroactivamente, en retroceso, se va a empezar a acumular sangre primero en los ventrículos y luego por retroceso en las aurículas y por ende se va a tratar de congestionar lo que es el sistema circulatorio pulmonar y se va a empezar a llenar de agua los pulmones. Y por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca, como se dijo en la primera clase, tienen disney, tienen dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia muy sencilla y muy fácil de entender, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otras causas va a haber? ¿Qué causas va a haber de disfunción sistólica? Las más frecuentes es cardiopatía isquémica. ¿Por qué perdería el corazón fuerza? Porque se infartó una sección del músculo cardíaco, ¿no es cierto? La insuficiencia valvular también va a producir un flujo anormal de sangre que va a ser insuficiente, hipertensión, etcétera, etcétera. En cambio, la disfunción diastólica, nuestro FEBI es anormal, ¿no es cierto? Pero va a haber un llenado ventricular limitado. Recuerden que el volumen de stroke, de gasto cardíaco, es igual al volumen de stroke por frecuencia cardíaca. El volumen de stroke depende de la precarga y de la contractibilidad. El volumen sistólico es cuántos mililitros elimina por cada latido la sangre a través de la aorta
impulsa a través de la aorta y depende de la contractilidad y de la precarga. Si se compromete la precarga, si es pobre el llenado, por más que tenga buena contractilidad, buen FEBI, buena fracción de eyección, es fuerza muscular, va a haber disfunción diastólica. Entonces es un problema donde el llenado ventricular es limitado, baja la precarga y por ende el gasto cardíaco va a estar comprometido. Va a haber congestión pulmonar y sistémica similar a la disfunción sistólica. Entonces la fisiopatología va a ser similar, ¿no es cierto? Empeora con taquicardia y mejora con disminución de la frecuencia cardíaca. Esto de caso les voy a preguntar varias veces, ¿por qué? ¿Cómo es que la frecuencia cardíaca afecta? Muy sencillo. Si la frecuencia cardíaca es baja, da tiempo para que se llene el corazón. Inclusive un muy enfermo le va a dar tiempo para que se llene y elimine la sangre con paciencia. Se llene, elimine la sangre con paciencia. En cambio, si late a 100 por minuto o más, no va a haber tiempo para que se llene de sangre el corazón para poder emitirlo desde la sístole. Telediastólico, precarga, mala, sístole, mala, ¿no es cierto? Pero en cambio, si le das tiempo, inclusive un corazón enfermo puede mejorar. Entonces, estos pacientes empeoran durante la taquicardia. No se olviden, eso se le va a preguntar a cada rato. Causa de hipertrofia, lo que le mencioné es la causa principal de disfunción diastólica, lo que le mencioné hace un momento. ¿Qué tal si las paredes son rígidas, el músculo cardíaco por una hipertrofia? Entonces, la elasticidad se ve comprometida. ¿Ya? La elasticidad se ve comprometida. Es poco elástico, es fuerte, es grande, pero no tiene capacidad de llenarse adecuadamente. Tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? La isquemia también, igualito que la disfunción sistólica, el envejecimiento y la hipertensión también. O sea, la hipertensión produce tanto disfunción sistólica como diastólica, produce las dos. Ya saben, esas son las diferencias, les voy a preguntar 1000 veces. Como les comenté, esta clase de cardiología es la más importante del curso, les voy a preguntar varias veces de toda esta diapositiva. ¿Puede haber ambas? Sí. Sí, puede haber una hipertrofia, pero ya puede haber también una insuficiencia sistólica al mismo tiempo, sí. Puede haber la hipertensión arterial las dos, ya cuando está muy avanzado, sí, ¿no? Obviamente va a haber una afectación de la calidad de vida del paciente porque va a producir limitación funcional. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no va a poder realizar ciertas actividades como deportes, esfuerzos grandes, ¿no? Y mientras más grave es esta enfermedad, más limitado va a ser su calidad de vida, ¿no es cierto? Tratamiento. Dependiendo si es sistólica o diastólica, va a haber pequeñas diferencias en el tratamiento, no se olviden. Y ya, entonces vamos a ver. Fisiopatología también puede dividirse en sistólica y diastólica, pero esta es otra clasificación. Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto que en lo que es crónico, insuficiencia cardíaca, podemos llamar en diastólica o sistólica, pero también en derecho e izquierdo. Ya, es otra clasificación diferente, no se vaya a confundir al momento de que se les pregunte, se les haga preguntas, porque es completamente diferente, es otra clasificación. ¿Qué hace el corazón derecho? Recoge el retorno venoso de todo el cuerpo y se llena de sangre y lo envía a través de la arteria pulmonar. Es un sistema de baja presión. De baja presión. En cambio, el izquierdo se encarga de, ya lo hemos visto, ¿no? Emitir la sangre a través de la aorta, producir la presión arterial, gasto cardíaco. Nunca hablen de gasto cardíaco sin considerar que depende del lado izquierdo. Pero el lado derecho también es muy importante. Y la precarga va a depender mucho del lado derecho, porque el lado derecho va a emitir su sangre a través de la arteria pulmonar al pulmón y va a regresar al lado izquierdo por la vena pulmonar y se va a llenar a la aurícula y luego al ventrículo izquierdo para su precarga izquierda, ¿no es cierto? Entonces los dos están conectados, pero también hay que tener en cuenta que si tienes síntomas diferentes, fisiopatología diferente dependiendo del lado en el cual se produce, ¿no es cierto? Si la falla es predominantemente derecha, ¿qué es lo que va a haber? Es fácil, congestión, nada más. Si hay pobre retorno venoso, se va a quedar todo atascado, todo el líquido atascado en las zonas periféricas. Congestión, edema, ¿no? Edema, ascitis en zonas de declive, congestión hepática, congestión del tracto gastrointestinal. Súper sencillo para memorizar.
Falla izquierda, falla derecha, congestión. Punto. De los órganos periféricos. ¿Qué órganos son periféricos? Piernas. ¿Qué otro órgano acumula bastante sangre? El hígado. ¿Qué otro órgano también acumula el sistema gastrointestinal? El gastrointestinal, el sistema gastrointestinal, o también llamado circulación espláncnica, también se edematiza. Y al edematizarse baja la capacidad de digestión de alimentos. Entonces, estos pacientes son desnutridos. ¿Cómo están? ¿Adelante? Son desnutridos. Entonces, cuando ustedes avancen en su libro del Harrison y vean diferencias entre falla izquierda y derecha, van a ver que el paciente que tiene falla de este lado tiene sus edemas y miembros inferiores pues delgaditos. En cambio, el de acá, de este lado, no tiene problemas de pérdida de peso, todo lo contrario, a veces es obeso, ¿no? Inclusive ser ¿no? En cambio, el izquierdo, ¿qué es? Ya sabemos que el izquierdo es puro gasto cardíaco, ¿no es cierto? Volumen sistólico, fuerza disminuida, pero puede haber con gasto cardíaco disminuido, intolerancia a la actividad física, obviamente, incapacidad para nutrir sus órganos, hipoxia. Entonces, cuando se ponen a correr o caminar, no llega suficiente sangre a su organismo y empieza a tener dificultad para moverse, ¿no? Hipoxia, ¿no? Mala intolerancia al ejercicio. Congestión pulmonar ya por retroalimentación, ¿no es cierto? Por retroalimentación, ¿no? Puede haber cianosis y signos de hipoxia, otra vez hipoxia. Edema pulmonar, ortopnea, tonto difuso, disnea o nocturna paroxística. Muy importante la diferencia entre el derecho y el izquierdo. Si en derecho el retorno venoso está comprometido, no hay tanta congestión pulmonar, entonces el derecho es desnutrido, tiene edemas, pero no tiene problemas respiratorios ni dificultad respiratoria, ni tampoco tos con esputo espumoso. En cambio, acá ya se comprometió el pulmón, porque tiene un buen lado derecho, se llena de sangre todo el pulmoncito, pero no tiene fuerza para impulsar el lado izquierdo. Y al tener pobre fuerza, el paciente va a tener tos, disnea, y la tos va a ser espumosa. Especialmente la disnea va a ser, cuando está completamente echado, va a empeorar y va a empeorar durante la noche, ¿no es cierto? Entonces, la disnea paroxística nocturna. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan porque se van a hacer como 4 o 5 preguntas respecto a eso. Otra vez, regreso. El paciente con falla cardíaca derecha tiene pobre retorno venoso y entonces se queda atascada la sangre en los sitios periféricos. Sitios periféricos, hígado, sistema digestivo. Sistema digestivo, ojo, desnutrición, ¿no? Y edemas en miembros inferiores que dejan su fobia, ¿cierto? Muy bien. Pueden tener también congestión hepática y signos de disfunción hepática crónico, ¿no? Lado izquierdo, sí regresó la sangre, subió a pulmones, al sistema pulmonar, llega a aurícula izquierda, pero no tiene buena fuerza. Se queda atrapado en pulmones, síntomas respiratorios, tos, disnea, ¿no? Y hay signos de hipoperfusión, porque al tener lado izquierdo enfermo, no envía adecuadamente el oxígeno y pobre tolerancia al esfuerzo. Entonces, esas son las diferencias entre el lado izquierdo y el derecho. Súper sencillo. De este cuadro va a venir como 3, 4 preguntas. Muy bien, entonces, ya hemos visto difusión ventricular derecha. Todo el retorno venoso está afectado hacia el lado derecho, congestión venosa sistémica, edema periférico, no se olviden, edema periférico, no se olviden, piernas, hígado, sistema digestivo. ¿Cierto? El paciente gana peso, pero por agua, no por nutrientes. Hace destitución calórica proteica, pues se empieza a atrapar agua. Más que todo en las zonas de fibra, por este caso. Esa es agua, eso no es nutrición, es agua. Causas. La causa más frecuente es una insuficiencia ventricular izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el paciente primero hace insuficiencia ventricular derecha, tiene sanito su lado derecho, pero con el tiempo todo el corazón ya falla, ya hace insuficiencia renal. O sea, la causa más importante, más frecuente de disfunción ventricular derecha es la izquierda. Ya. Luego, aislados, una hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. ¿Qué es hipertensión pulmonar? Aumento de la presión
del sistema pues, de la arteria pulmonar. Y es producido por una vasoconstricción crónica a nivel sistema pulmonar. A nivel sistema pulmonar. ¿Quiénes hacen vasoconstricción crónica? Los pacientes que tienen, que están sometidos a hipoxia crónica. Para mejorar el flujo sanguíneo cerebral pulmonar, hacen vasoconstricción y vasodilatación refleja. Ejemplo, la gente que vive en altura. La gente que vive en altura tiene hipertensión pulmonar. ¿Ya? Es el ejemplo acá en este país más común, ¿cierto? Los pacientes que tienen fibrosis pulmonar también tienen hipertensión pulmonar, porque al estar fibrosado, ¿qué significa que está fibrosado, doctora? ¿Qué podría ser? No, obstruido no. No se olvide, cuando siempre le hablan de fibrosis, sea en cualquier tejido que sea, es sustitución del tejido sano por tejido fibroso, por una inflamación crónica, un proceso crónico. Por ejemplo, los que hacen tuberculosis, hacen fibrosis pulmonar al paso del tiempo, ¿no? Y entonces, ese tejido no solo pierde elasticidad, como dice la doctora, sino que pierde funcionalidad. Ese tejido alveolar que muere no es sustituido por nuevas alveolas, es sustituido simplemente por un tejido fibroso de relleno, que para lo único que sirve para estructura, para dar soporte a lo que está alrededor, como un marquito, como un relleno, un tapón de corcho. Y al no ser funcional, vas a perder una sección funcional que tiene su arteria, y su vena, y su capilar, y su alveola. Y al perder todo eso así, ¿no? Toda la presión se va al resto del sistema y aumenta la presión. Eso causa hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hipertensión pulmonar, ¿no? Las enfermedades pulmonares, las embolias también. ¿Qué sería una embolia? Una embolia pulmonar. Como ya saben, ya sabemos de embolia cerebral, lo mismo, que de un lado alejado del pulmón, que no es el pulmón, va a viajar un trombo, ¿no es cierto? ¿No? Que también ocurre también similar a lo que es la embolia cerebral, ¿no? Solo que viaja, entra o se forma en el lado derecho y se va, entra por la arteria pulmonar y tapa un capilar. Tapa un capilar y clausura toda esa sección del pulmón, ¿cierto? Y por ende, todo el flujo sanguíneo pulmonar se redistribuye al resto del pulmón, aumenta la presión. Hipertensión pulmonar, ¿cierto? Cardiopatía pulmonar, enfermedad pulmonar crónica, ahí les hablé, ¿no? Destrucción, enfermedades crónicas, tuberculosis, fibrosis pulmonar, todo eso produce congestión ventricular derecha. Otra causa es estenosis, regurgitación tricúspide, sí puede producir con el tiempo. Infarto de ventrículo derecho, no tiene justamente un infarto que afecte solo el lado derecho del corazoncito. También naturalmente va a producir esto, ¿sí? Entonces, ya saben, no se olviden. En cambio, el izquierdo ya pasó, tienes tu lado derecho sano, ya pasó a pulmón, lo recogió adecuadamente el sistema venoso, el retorno venoso fue bueno, llegó a pulmón, pero de pulmón se queda porque el lado izquierdo es incapaz de movilizar hacia aorta. Entonces, acá en el izquierdo, no se olviden, dificultad para mover sangre de circulación pulmonar hacia el sistema, por una pésima fuerza del corazón izquierdo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a haber? Gasto cardíaco disminuido, obviamente, acumulación de la sangre en el ventrículo de aurícula izquierda, y por retroceso va a haber acá sí edema pulmonar, no edema periférico, edema pulmonar, y por ende tos espumosa y dificultad respiratoria crónica. Entonces, el paciente que tiene falla izquierda no tiene tos, no tiene tos espumosa, no tiene disnea. El que tiene izquierda sí. Se les va a preguntar varias veces estas diferencias, ¿sabes? Muy importante. ¿Ya? Líquidos se acumulan en los pulmones. En vez de la periferia, porque el lado derecho tiene un buen retorno, pero se queda atrapado acá. Periferia. Episodios frecuentes por la noche tras estar en posición reclinada, ese se llama disnea paroxística notosa, ¿cierto? Disnea paroxística notosa. Dificultad para respirar y compresión pulmonar. Muy bien. Causas de la disfunción ventricular izquierda.
la causa más importante en el mundo, gracias a la comida chatarra, todos los estilos de vida sedentarios, hipertensión. Produce remodelamiento crónico con pérdida progresiva de lo que es la contractilidad, de toda la capacidad del corazón para poder realizar su trabajo, ¿no? Y problemas valvulares como una estenosis o regurgitación, obviamente aórtica o mitral. En cambio, del lado derecho eran sus válvulas, ¿no? Tricuspidia, no sé, todo eso, ¿no? Muy bien, un dibujito. Mecanismo de los síntomas respiratorios del lado izquierdo. No se olviden, el lado izquierdo ya llegó al lado derecho, el lado derecho está sano. El problema es que de los pulmones hacia el lado izquierdo no fluye adecuadamente porque acá está bloqueado porque no tiene fuerza el lado izquierdo. Y por ende se empiezan a congestionar los alveolos y empieza a llenarse de agua, se empiezan a extravasar. La extravasación, cuando supera una presión adecuada, una presión capilar, una presión osmótica, ya produce un escape, ya empieza a edematizar las alveolos. No se olviden que todo este sistema está conectado con alveolos. ¿Hacia dónde se va la sangre que estaba congestionada? Hacia el alveolo. Se llenan los alveolos de agua y el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. Muy sencillo, ¿no es cierto? Y ahora otra clasificación, ¿no? Entonces, tantas clasificaciones, pero es importante tener en cuenta eso. Dice, acá dice insuficiencia de gasto alto. Tenemos acá gasto alto y gasto bajo, ¿no? Insuficiencia de gasto alto, necesidad excesiva de gasto cardíaco a pesar de una función cardíaca adecuada o superior. Y de bajo gasto, alteración de la capacidad de volver al corazón que reduce el gasto cardíaco. Entonces, podríamos decir una sobreexigencia al corazón. El corazón está sano o parcialmente sano, va a producir insuficiencia de gasto alto. Ejemplo, corazón sano, una tirotoxicosis. ¿Saben qué es una tirotoxicosis? ¿Saben me puede decir qué es una tirotoxicosis? El corazón está ok, pero ocurre algo que lo hace trabajar demasiado al corazón. Y cuando la tirotoxicosis es extrema, empieza a haber insuficiencia cardíaca y se empieza a llenar de agua los pulmones. ¿Alguien sabe qué es una tirotoxicosis? ¿Nadie? ¿Usted? ¿Ah? Claro, mucha hormona T4. Por ende, ¿qué sería? También tiene otro nombre. Hipertiroidismo extremo, ¿no es cierto? Está bien el hipertiroidismo, pero tiene otro nombre que se llama tormenta tiroidea, que es la forma más grave del hipertiroidismo. Por ejemplo, alguien que no toma sus antitiroideos, no toma su medicación, se descuida comiendo yodo, ¿no? ¿Dónde está el yodo? ¿Qué alimentos tienen yodo? La sal, pero artificialmente. En este país es artificialmente, ¿no? Acá en este país, debido al hipotiroidismo, a todo lo que es el bocio y todos los problemas cognitivos que traían, le pusieron artificialmente sal, a la sal yodo, entonces sal yodada. En otros países no tiene eso, no tiene yodo a la sal. ¿Ya? Es algo que han hecho acá. ¿Qué otro alimento de manera natural tiene yodo bastante? Muy bien, doctor, los pescados y mariscos. Los pescados y mariscos. Entonces, imagínate que eres un hipertiroideo, tienes Graves, tienes una frecuencia cardíaca de 100, no te tratas, estás así, hipertenso, y encima te metes un camarón entero, te pones. ¿Qué va a pasar con tu frecuencia cardíaca? Se va al cielo. Tu corazón está sano, tu hormona estimula esa frecuencia cardíaca elevadísima y le lleva al extremo a tu corazón, pero el corazón estaba sanito. Es un problema externo. Insuficiencia cardíaca de gasto alto, ¿no? Una anemia grave también igualito. El corazón está sano, lo que pasa es que tienes muy poca sangre o muy poca hemoglobina, por hemorragia aguda, por ejemplo. ¿Y tu corazón qué hace? Bombea más rápido, por eso los pacientes con anemia grave tienen taquicardia, ¿no es cierto? Tu corazón está sano, pero hay un factor externo que le está haciendo trabajar más de la cuenta, anemia grave. Muy fácil de diferenciar, ¿no es cierto? En cambio, la insuficiencia de gasto bajo es muy sencillo, un infarto, o una enfermedad cardíaca intrínseca.
Muy sencilla, esta es súper fácil esta clasificación de acá. Igualito, ¿no? En gasto alto, en una falla cardíaca de gasto alto, no va a haber un problema circulatorio puro. El sistema circulatorio está sanito. ¿Ya? Entonces, las extremidades van a estar calientes, no van a estar frías. ¿Ya? No va a haber signos de hipoperfusión. La presión de pulso va a ser normal o desanchada. ¿Qué es la presión de pulso? La presión de pulso es simplemente la diferencial entre la sistólica y la diastólica. 120 menos 60, ¿cuánto es? 60. Esa es la presión de pulso. ¿Ya? Va a estar aumentada en el gasto alto. En cambio, en el bajo gasto, extremidad fría y pálida, sí va a haber hipoperfusión y la presión de pulso va a estar estrechada. Entonces, así pueden diferenciar. Tienen un paciente que se está congestionando, se está llenando de agua los pulmones, está haciendo crédito, y no es neumonía, ¿no? Ya han dicho que no es neumonía. Pero tiene una presión de pulso normal o desanchada. Las extremidades están calientes, enrojecidas. Su frecuencia es de 120. Tiene exoftalmos, una tormenta tiroidea. Con ya falla cardíaca, pero de gasto alto. En cambio, si tiene un paciente que ha hecho un infarto, sus extremidades van a estar frías, la presión de pulso va a estar estrecha. Una falla cardíaca de bajo gasto. ¿Cierto? Mecanismos compensatorios. No se olviden, el mecanismo de Frank-Starling es el primer mecanismo compensatorio. Es una relación entre el radio del ventrículo, la precarga y la contractibilidad. El sistema nervioso simpático, lo que hablamos al principio de la clase, ¿no? En la semana pasada, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Aumenta la presión arterial y rescata agua, ¿no es cierto? Péptido natriurético atrial, que es muy importante, inclusive sedosa para poder diagnosticar falla cardíaca. No se olviden, el examen para poder diagnosticar falla cardíaca de manera rápida es péptido natriurético atrial. No se olviden. Hipertrofia y remodelación miocárdica, corazón grande, ¿no? Un índice cardíaco elevado, ¿no? Muy sencillo. Ya saben, ¿no? Ese es el primer mecanismo compensatorio de Frank-Starling. Este es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Miren cómo el radio y la voluminosidad del músculo cardíaco va a afectar. No se olviden que una hipertrofia miocárdica va a alterar un llenado capilar, un llenado cardíaco, va a alterar la precarga, entonces va a producir una falla diastólica, cierta falla de llenado, no se olviden. ¿Ya? Muy importante. Ya saben, el sistema nervioso simpático hace que aumente la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción, el péptido natriurético atrial. Mientras más se sobrecarga las aurículas, más se libera esta sustancia. Entonces es un marcador muy importante que nos ayuda a diagnosticar. ¿Ya? Este es el que se dosifica. También hay péptido natriurético cerebral que se libera por los ventrículos. ¿Ya? Ya saben los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona: aumentar la presión arterial y retener agua. ¿Ya? Es un mecanismo de rescate para mejorar un poquito la presión arterial. Rescatas agua a nivel del riñón, así que orine menos y produce vasoconstricción, ¿no? La endotelina, mira, desde nuestra primera clase, lo mismo, vasoconstricción, potencia a nivel del sistema, pues. ¿Quién nos salva si el corazón está enfermo? Los vasos sanguíneos. ¿Qué tiene los vasos sanguíneos? El sistema endotelial, ¿no? Entonces es lo que nos salva de manera refleja. La hipertrofia miocárdica compensatorio. Hay tres tipos de hipertrofia, eso se va a preguntar: simétrica, concéntrica y excéntrica. Simétrica es la normal, es la que tienen los atletas. Tanto la longitud y el grosor de los cardiomiocitos está conservado proporcionalmente, ha crecido de manera proporcional. Concéntrica es cuando la pared crece y los septums están normales o disminuidos, hipertensión arterial. Y exocéntrica, cuando hay elongación de las células musculares sin aumento del grosor, también llamada cardiomiopatía dilatada.
La cardiomiopatía dilatada es como un globito suelto de plástico que lo has inflado muchas veces. Entonces, ¿qué va a tener ese globo? Se va a llenar fácilmente, pero no va a tener retroceso. Cardiomiopatía dilatada. Entonces va a haber una excelente precarga, pero una pobre contractibilidad. En cambio, en la concéntrica y en la hipertensión arterial va a haber un grosor pobre llenado. Buena fuerza puede haber, pero al haber pobre llenado hay un volumen sistémico disminuido. Y simétrica es lo que tienen los deportistas. Entonces no va a haber ningún problema, porque es completamente proporcional. Completamente proporcional. Síndrome de insuficiencia cardíaca. No sé por qué le han puesto SICA al libro, porque SICA también puede decirse síndrome coronario agudo, si está mal. Eviten usar abreviaturas durante su carrera, ya luego pasan estas cosas. Entonces, ¿qué son los síndromes coronarios agudos de insuficiencia cardíaca aguda? Son cambios rápidos o graduales producidos por la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué síndrome va a presentar insuficiencia cardíaca aguda? El edema pulmonar. Ya hemos hablado de esto 1000 veces, ¿no? Se llena de agua los pulmones. Condiciones asociadas que empeoren la disfunción diastólica y sistólica a largo plazo. O sea, es un círculo vicioso, con los años se empeora más. El infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca avanzada terminal, que sea refractario al tratamiento y finalmente necesiten trasplante, ¿no es cierto? Es una evolución de la enfermedad natural si no se hace absolutamente nada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre síndromes coronarios agudos? ¿Ven cómo confunde esto? El síndrome de insuficiencia cardíaca asociada a insuficiencia crónica es que cuando es de inicio reciente va a tener una respuesta compensatoria por el sistema simpático. El sistema simpático al ser agudo compensa de manera aguda. Muy simple. Ya saben las manifestaciones de todo lo que hemos discutido. Dice, intolerancia al ejercicio del cuerpo, edema de la tensión del líquido, especialmente la zona del líquido, caquexia y desnutrición, cianosis. Cianosis, falla izquierda. Caquexia y desnutrición, falla derecha. Izquierda. ¿Ven qué fácil es? Edema de la tensión del líquido es periférico y el sistema digestivo derecho. Fatiga, intolerancia al ejercicio, izquierda. Disney, izquierda. ¿Ven cómo es fácil discernir? Con todo lo que hemos discutido, bien sencillo, ¿no? Manifestaciones respiratorias, disney de esfuerzo, ortopnea, disney paroxística, ya hemos hablado de todo esto, ¿no? Ya hemos hablado de todo esto. Es consecuencia, ¿ves? Es por pura lógica que sale todo esto. Edema pulmonar agudo es cuando se llena de agua todo el pulmón y produce ya una afectación o disfunción pulmonar. Entonces el paciente prácticamente tiene que, lamentablemente, ser hospitalizado. ¿Qué tal si se llena todo tu pulmón de agua? ¿Qué haces? Y ya no hay transporte de oxígeno porque todos los alveolos están ocupados de agua. Entonces, ¿cómo va a haber transporte de oxígeno? ¿Qué síntomas va a tener? Hipoxia, ¿no? Hipoxia, cianosis, confusión. Y es la característica del edema agudo del pulmón, no se olviden, es el esputo espumoso. 1000 veces les estoy diciendo. Esa es la diferencia con, por ejemplo, con una neumonía severa. Una neumonía severa no va a tener un esputo espumoso, de color rosado. Generalmente es de color rosado, de sangre, espumosa. Generalmente el edema de una neumonía va a producir flema verde, flema amarilla, ¿no? Va a producir pus, pero esto de acá va a producir un esputo transparente, poco espeso, espumoso, de color rosado o rosáceo. Fatiga y confusión mental. La hipoxia causa esto, no se olviden. La hipoxia, en la falla respiratoria que vamos a ver más adelante, la hipoxia, el paciente que está desaturando, no está dormido. Es lo más horrible, por eso la muerte por insuficiencia respiratoria es una de las muertes más horribles que puede haber. Toda la gente que ha muerto de COVID, eso ya lamentablemente lo ha pasado, ¿no? La muerte por hipoxia
Es horrible, porque tú no te desmayas por hipoxia, ¿no? Produce ansiedad, produce alteración, confusión, alteración del estado mental y agitación, insomnio. En cambio, la hipercapnia, que sería la falla respiratoria tipo 2, sí produce alteración del estado mental. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el CO2 a nivel del cerebro? ¿Qué produce? Ahí está, lo dijo la doctora, vasodilatación. Es vasodilatador. El CO2 produce edema cerebral. Y como el CO2 produce edema cerebral, el paciente se duerme, sufre menos. En cambio, el paciente que tiene hipoxia, más bien hay vasoconstricción cerebral. ¿Ya? No hay tanta vasodilatación cerebral. O puede estar normal. Para mejorar el flujo sanguíneo cerebral, no se vasodilata tanto como con el CO2. El CO2 hace más vasodilatación. En cambio, uno de los síntomas de la hipoxemia es agitación e insomnio. Retención de líquidos y edema. ¿Qué hace el paciente que tiene retención de líquidos? Puede orinar mucho o orinar poco cuando ya está completamente terminal. Ascitis e hidrotórax. Los pacientes, no se olviden, los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca siempre acumulan un poco de agua en la zona del derrame pleural, en la zona intrapleural. Generalmente es lado derecho. ¿Ya? El derrame pleural del paciente con falla cardíaca. Diagnóstico, obviamente el diagnóstico debe ser según el examen físico, la historia clínica, hacerse exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, un ecocardio, una radiografía de tórax. No se olviden que hablamos de una clasificación de AJA cuando comenzó la exposición la semana pasada. Y así como la clasificación AJA de insuficiencia cardíaca, hay clasificación NIJA. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son las diferencias? Ahí está. Este es AJA, lo hablamos al principio de la diapositiva, y este es NIJA. Y ya saben, AJA no tiene todavía insuficiencia cardíaca, pero tiene riesgo alto. B ya tiene cambios estructurales, pero no tiene síntomas. C ya tiene ya problemas, síntomas de falla cardíaca, ya. Y D es el estadio avanzado. O sea, lo mismo pero más grave, ¿no es cierto? En cambio, la clasificación NIJA es 1, no limitación al esfuerzo. 2, limitación leve. 3, limitación significativa. ¿Ya? Y 4, limitación al reposo inclusive. Al reposo tiene síntomas. ¿Cuándo termina la clase? ¿Cuánto falta? Se le va a hacer preguntas de esto. Se le va a hacer preguntas de esto, no se olvide. ¿Qué? Sí, déjame. Ya. La clasificación NIJA se corresponde a la clasificación AJA de esta manera. Un paciente puede tener riesgo alto, sin problemas estructurales y no tiene síntomas, no entra en ninguna clasificación. Problema estructural cardíaco, sin síntomas, y es 1, porque es paciente que puede hacer ejercicios normales, ¿no es cierto? C, está todo, entra todo. Y D, se corresponde con todo. Se le va a preguntar, la clase NIJA 4, ¿con qué clase se corresponde? ¿Con C, con D, con B? ¿Ya? Esto es muy sencillo. Si ustedes leen, es muy sencillo, porque la clase NIJA es, no tengo síntomas, esfuerzos leves, moderados, inclusive el reposo. ¿Ya? En cambio, en los estadios AJA, no hay problemas, no hay enfermedad, no hay síntomas, pero tiene factor de riesgo. Todavía no estoy enfermo, pero soy diabético, soy hipertenso, ¿no? B ya es estructural, pero asintomático, y hay problemas estructurales. Entonces se correspondía con actividades normales al esfuerzo, ¿no? Problemas estructurales con síntomas
moderados de falla cardíaca. Eso se corresponde con todos porque hay síntomas. Y finalmente, refractario, con la última clase que necesita trasplante. Trasplante. Acá en Perú hay se pega. Sí. Como ya saben, esta es la clasificación NIJA. Igualito, NIJA. NIJA es esfuerzo, síntomas, y qué tanto esfuerzo necesita. Siendo el peor, el que necesita, el que hace inclusive disnea, inclusive el reposo, este es el peor. Y este se corresponde con la última clase AJA, porque los dos es ya para el de trasplante, no se olviden. Es la forma más fácil de memorizar, ¿no es cierto? El último con el último sí se corresponde, ¿no? Y los demás ya los van separando. Tratamiento y manejo va a tener que hacerse un montón de exámenes, monitoreo hemodinámico, invasivo. Son los beta bloqueadores y los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Los digitálicos no tienen en realidad un nivel de evidencia fuerte, pero son los más antiguos. Los digitálicos son los más antiguos, teniendo su uso por lo menos 200 años de uso de estos medicamentos. Aquí dice por eso, controversia sobre su impacto en la mortalidad. Vasodilatadores. Recuerden que si la resistencia vascular sistémica está aumentada, la postcarga va a estar aumentada y van a estar en esfuerzo adicional del corazoncito para poder emitir esa. ¿No es cierto? Mejora el rendimiento cardíaco mediante la disminución de la precarga y la postcarga. Hace que la postcarga y la precarga sea más fácil de movilizar. Al tener poca resistencia en el tubo, siendo el tubo el sistema circulatorio, con mayor facilidad el corazón puede llenarse y emitir su sangre. Vasodilatadores, ¿no? ¿Qué vasodilatadores? Nitratos, nitrógeno, ¿no? Isoruridina. Terapia con oxígeno, usada en episodios agudos. Todo lo que haya acumulado acá en su pulmoncito. Pero ¿qué tal si no mejora? Se le tiene que conectar a un ventilador mecánico. Y el ventilador mecánico tiene una característica muy importante que sean intensivistas o anestesiólogos o no, tienen que conocer, ya por cultura general. La ventilación mecánica no es natural. La ventilación normal utiliza presiones negativas. O sea, yo respiro y se genera una presión negativa que llena de aire el pulmón. Pero el ventilador mecánico es lo opuesto. El ventilador sopla presión positiva hacia mi pulmón. Sopla, emite. ¿Qué va a pasar con esa presión positiva? Llega al alveolo lleno de agua y va a empujar al agua de regreso al capilar. Por eso el CPAP, ventilación con presión positiva, CPAP, ayuda en la insuficiencia cardíaca como edema agudo del pulmón. CPAP se llama, presión positiva continua. Presión positiva continua, tratamiento. Resincronización cardíaca, cardioversión de fibrilación implantables para darle un ritmo artificial eléctrico al corazón. Se le conecta al ventilador mecánico y se le coloca CPAP. Hay otros modos ventilatorios que ayudan también a que mejore función cardíaca. El CPAP es uno de ellos. El BiPAP es similar al CPAP y era PRV o también llamado invasivo a presión negativa continua. Ya, entonces acá hay estudios que dicen que si ayudan pacientes cardíacos, les ayuda el ventilador mecánico, ya sabemos, esto lo hemos visto. Solo para terminar, hablamos de que en cuanto a los medicamentos, solo los IECAS y los antiangiotensinas, los bloqueadores de angiotensina tienen nivel de evidencia junto con los beta bloqueadores, ¿no es cierto? Y el que no tenía nivel de evidencia, pero se usa por su tiempo, son los digitales. Los digitales tienen una historia muy interesante y graciosa. ¿Ustedes saben esa historia? Él es William Whitney, era un farmacéutico y médico de Inglaterra, creo que o renacentista o victoriano. El hecho es que él veía que había una señora ya mayor de edad que tenía muchos pacientes, inclusive diáconos del clero que sufrían insuficiencia cardíaca, iban a hacerse consulta con esta señora, ¿no? Y tenían pues su falla cardíaca, estaban cansados, tenían su dificultad respiratoria. Y él veía que ella
los curaba casi por completo.